Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, soy el profe Walter. Pues bueno, vamos ahora a analizar un proceso de escalado de reactores, ¿ok? Te voy a pedir que para este proceso, bueno, puedes ponerle pausa aquí al video para que tomes captura de los datos, los anotes en una hoja para que sea más fácil estar viendo, porque de repente si nos lleva algo de proceso estarlo resolviendo y tengo que regresar algunos datos que bueno, yo aquí los tengo aquí a un lado de mí escritos, pero es importante que tú también los tengas, pues para que no te pierdas, para que cuando yo te diga, mira, necesitamos este dato porque lo tenía el problema, pues lo puedas utilizar. ¿Ok? Bueno, antes de empezar, recuerda, si este tipo de contenido te gusta, te sirve, ayúdame con esos likes que a ti no te cuestan nada, pero a mí sí que me ayudas un montón. Muy bien. Ok, pues bueno, vamos con esto. Voy a poner un poquito gruesa la línea. Tenemos aquí, dice, voy a leer un poquito el problema. Tengo un poquito de tos. Pero eso no había podido grabar antes porque, pues bueno, ya ahorita voy saliendo, gracias a Dios. Dice, después de una fermentación por lotes, el sistema es desmantelado y aproximadamente el 75% de la masa está suspendida en la fase líquida, 2 litros, mientras que el 25% está adherida a las paredes del reactor, con una película gruesa de 0.3 centímetros. Bueno, ahí lo importante eran los 2 litros. Trabajos con trazas radioactivas muestran que el 50% del producto se encuentra en la fracción celular. La productividad del reactor es 2 gramos por litro, una escala de 2 litros. Pregunta, ¿cuál sería la productividad a una escala de 20.000 litros, teniendo en cuenta que la altura y el diámetro están en una razón 2 a 1? ¿Ok? Te decía, generalmente se mantiene esa proporción 2 a 1 o 3 a 1, es lo más usual. Y bueno, lo primero que voy a hacer es cambiar mis fórmulas. Las fórmulas que ya conozco para volumen y para el área de superficie, generalmente las tengo yo en función del radio. Bueno, las voy a cambiar para que sean en función de mi diámetro. Ay, creo que está demasiado gruesa la línea. Pero si le escribo más delgadita, bueno, espero que sí la alcancemos a ver. Porque sí tengo ahí algo de escribir un poquito chiquito para que quepa. Vamos a ver si se puede. Ok, fíjate. Voy a empezar con la de volumen. Tengo que el volumen que yo utilizo, acuérdate que los reactores los consideramos como cilindros, es pi por radio al cuadrado por altura. Bueno, voy a tratar de cambiarlo, ¿ok? Lo primero que yo conozco es que el radio siempre es el diámetro entre dos, es la mitad del diámetro, ¿ok? Entonces, por lo tanto, voy a utilizar primero esta relación. Déjalo bajo un poquito para que no se vaya a cruzar ahí arriba. Entonces, voy a sustituir el radio en esta relación que tengo. Entonces, será pi multiplicado por el diámetro entre 2 elevado al cuadrado por la altura. Bueno, elevamos al cuadrado para irlo simplificando un poco. El 2 al elevarlo al cuadrado es un cuarto. Bueno, es un 4, lo pongo al principio un cuarto de pi y el diámetro al cuadrado y la altura. Ahora, hay otra relación que yo debo de considerar. Me dice que la razón es 2 a 1. Entonces quiere decir que la altura es el doble del diámetro, 2 veces el diámetro. Por lo tanto, esa altura, fíjate, la voy a sustituir en esta ecuación y lo que tenemos será un cuarto de pi, diámetro al cuadrado por la altura, que es 2 veces el diámetro. Simplificamos un poquito y observa que este 2 con este 4, bueno, ahí me quedará un 2 ahí, pues me quedará un medio de pi por diámetro al cuadrado por diámetro al cubo, ¿ok? Listo, esta va a ser mi relación para el volumen. Entonces la voy a encerrar esta relación porque ahorita la voy a necesitar. Ojo, no es para todos los problemas. Este es para cuando tengo relación 2 a 1. Si tú tienes una relación 3 a 1, bueno, pues ahí tendrás que considerar que la altura es 3 veces el diámetro. Entonces eso cambiará un poquito ahí en tu ecuación, ¿va? Es importante que hagas este análisis. Y vamos a hacer algo similar para la superficie, el área superficial de un cilindro, que habíamos quedado 2 pi por el radio por la altura. Aquí fíjate que tengo 2 veces el radio, entonces es pi por diámetro por altura. Recuerda que 2 veces el radio, es decir, te los voy a marcar este 2 y esta r, pues es el diámetro, ¿ok? Entonces, vuelvo a sustituir la h que tenemos ahí, que 2 veces el diámetro, entonces será pi por diámetro y la h que es 2 veces el diámetro, por lo tanto multiplicamos, voy a dejar primero el número, es un 2, luego sigue pi,
y luego el diámetro al cuadrado, ¿ok? Pues bueno, es importante entonces que tengamos nosotros en cuenta todo este tipo de relaciones cuando tú estás trabajando en el escalado de reactores. Muy bien. Va, entonces, bueno, hay que encerrar esta fórmula. Déjenle pongo que esta fórmula va a ser para el área. Yo te pido que tú también la encierres porque la voy a necesitar más adelante, ¿va? Estas fórmulas. Nuevamente, si tu relación de diámetros y alturas es distinta, también te quedará un poquito distinta esta fórmula. Aquí te quedará un 3 en lugar de un 2. Es importante que lo tomes en cuenta cuando hagas tu escalado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es, vamos a calcular para 2 litros cuál es el área y cuál es el, no sé, el diámetro, porque no me lo dice, yo lo tengo de calcular. Pues vamos a partir de eso, cuál es mi área y cuál es mi diámetro, ¿va? Porque generalmente recuerda, lo que queremos mantener constante es mi relación de que, pues de área y volumen, eso es lo que tratamos de mantener constante, ¿va? Muy bien, entonces, si tenemos un volumen de 2 litros, ok, 2 litros, recuerda que un litro tiene 1000 perdón, 1000 litros es un metro cúbico, entonces esto será 0. Lo divides entre 1000, 0,02 metros cúbicos, ¿ok? Para trabajarlo en unidades. Lo puedes trabajar en centímetros. Yo prefiero trabajarlo en metros. Entonces ya tengo que para el volumen de 2 litros es 0,002 metros cúbicos. Por lo tanto, de la ecuación de volumen, yo voy a calcular el diámetro. Muy bien. Entonces, fíjate, yo tengo que es un medio de pi por diámetro al cubo es igual al volumen. Voy a despejar la variable volumen. ¿Cómo voy a despejar? Facilito. Perdón, la variable diámetro, ¿ok? ¿Cómo la voy a despejar? Facilito. El 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando el volumen. Pi por 1, pues va a pasar dividiendo y voy a dejar simplemente pi. Están multiplicando, pasan dividiendo. Y tengo potencia cúbica. Lo contrario de elevar al cubo es sacar raíz cúbica. Y la raíz cúbica yo lo represento a la 1/3 como potencia. Entonces ya de aquí puedo calcular el diámetro, pues vamos a calcular el diámetro del reactor pequeñito, el de 2 litros. Entonces sustituimos, tengo que será 2 por mi volumen, 0,002 metros cúbicos, dividido entre pi y todo esto elevado a la 1/3, ¿ok? Entonces en tu calculadora trata de hacer toda esta operación en conjunto, yo también la voy a hacer. Trata de hacerla de una sola vez para no estar redondeando, porque los redondeos pues sí te pueden afectar o no quiero acarrear errores de redondeo. Es importante que utilices una buena calculadora que te permita hacer todo esto fácil. Bueno, ¿qué tenemos aquí? A mí me da como resultado 0,108 metros. Listo, ya tengo entonces el diámetro, ¿ok? Esto de aquí es el diámetro pequeño, el del reactor chiquito. Ahora, voy a calcular también su área. Pues el área de ese reactor, pues está facilito, ya simplemente sustituimos, será 2 pi por el diámetro al cuadrado, ok, entonces el diámetro 0,108 metros elevado al cuadrado. Hacemos operaciones. También en la calculadora utiliza el símbolo de pi. Muchas calculadoras lo traen para que utilices el valor exacto de pi. ¿Va? Tengo entonces 0,07329 metros cuadrados, ¿ok? 0,07329 metros cuadrados, ¿ok? Recuerda, si tu problema el escalado es 3:1, cambian ahí tus fórmulas, ten cuidado con los despejes. Cambiará en lugar de un 2, va a ser un 3, pero ten mucho cuidado ahí con los despejes, ¿va? Listo, entonces ya tengo esto para el reactor pequeño. Vaya, voy a hacer algo similar para el reactor grande. Ok, entonces para el reactor grande, pues igual yo necesito calcular su área, porque recuerda que volumen y área se trata de mantener constante y con eso voy a calcular lo de la productividad. Entonces, si tengo un volumen de 20,000 litros y quedamos que 1000 litros, pues es un metro cúbico, entonces aquí puedo dejarlo ya, pues esto en metros. Entonces 20,000 litros, pues puede ser 20 metros cúbicos. Ok, lo divido entre 1000 simplemente.
Por lo tanto, pues hacemos el mismo proceso. Ya tengo despejada ahí arriba la D. Entonces la D va a ser igual, es decir, el diámetro, dos veces el volumen, 2 por 20 son metros cúbicos, dividido entre pi. Y esto lo voy a elevar a la 1/3. Ok, vamos calculando a ver cuánto me da. 2 por 20 entre pi. Recuerda usar el símbolo de pi ahí en tu calculadora. Más bien el valor exacto de pi. Y tenemos 2. Ay, me equivoqué aquí. Espérenme. Ya. 2.335 metros, ¿ok? 2.335 metros. Ok, entonces ya tenemos el diámetro grande. Necesito el área porque recuerda que lo que se va a mantener constante es área entre volumen. Ok, entonces vamos a calcular el área. Y pues para el área también ahí tenemos ya nosotros nuestra fórmula. Entonces el área pues va a ser igual a 2 veces pi por el diámetro. El diámetro es 2.335 metros elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones. 2 por pi por 2.335 al cuadrado. 34.257 unidades metros al cuadrado. Ok, entonces ya tenemos aquí estas dimensiones, lo del área, lo del volumen. Entonces, ¿cómo voy a hacer el escalado? Bueno, el escalado lo voy a hacer por análisis dimensional. Primero necesito saber cuántos gramos son los que se me producen para el reactor pequeño. Y voy a utilizar el área, ¿ok? Entonces, para el reactor pequeño, ¿ok? Entonces, para un reactor, recuerda que su volumen era de 2 litros. Vamos a ver la productividad que tiene. Decía que 2 litros lo voy a hacer por análisis dimensional. Lo voy a multiplicar por su productividad, que son 2 gramos por cada litro. Y luego además teníamos otro dato. Recuerda que tú lo tienes. Te dije que los anotaras. El 50% del producto se encuentra en la fracción celular. Entonces aquí tendré que poner 50%, pero lo voy a poner en forma decimal. 0.50, ¿ok? En forma decimal el porcentaje. Hago mis operaciones 2 por 2 por punto 50. Pues facilito hasta mentalmente. 2 gramos. Pero recuerda que esto es para el reactor pequeño, ¿ok? Es lo que se produce. Por lo tanto, ahora para el reactor grande, pues también análisis dimensional. Utilizo las áreas. Bueno, aquí tengo mis cálculos de área. Tú ya los tienes. Te pedí que los vayas anotando. También velos revisando conmigo. Tengo que el área grande es de 34.257 metros al cuadrado. Análisis dimensional. Voy a poner aquí 2 gramos. Y aquí voy a poner entonces el área pequeña, que teníamos que era 0.07329 metros al cuadrado. Entonces con esto ya me va a quedar en gramos. Hacemos las operaciones y será 34.257 por 2 entre 0.07329. Listo, 934.83 gramos, ¿ok? 934.83 gramos. Pues listo, ya hemos resuelto entonces el problema. Creo que no tuvo mayor complicación. Lo puedes hacer pues en cualquier calculadora científica. Yo sé que a mí me gusta muchísimo utilizar software matemático tipo Python, programarlo, pero puedes utilizar esto, una calculadora científica común y corriente, sin ningún problema lo podrás resolver, ¿vale? Pues no es necesario el uso de Python para resolver ese tipo de problemas. Si lo usas, pues qué bueno, te va a quedar fabuloso, pero pues no era necesario. Pues bien, hasta aquí este problema. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Si fue así, ayúdame con ese like y nos vemos en el próximo.